Venga a nosotros tu reino, por Javier Reverte. Venga a nosotros tu reino, del escritor y periodista español Javier Reverte, es una novela histórica ambientada en la turbulenta Nicaragua de los años 70, durante la dictadura de Anastasio Somoza. Reverte, conocido por sus obras de literatura de viajes y sus crónicas de contextos sociales y políticos difíciles, utiliza esta novela para adentrarse en las complejidades del conflicto nicaragüense, explorando no solo la brutalidad de la dictadura, sino también las tensiones morales y personales que enfrentan aquellos atrapados en ella. La novela sigue a personajes de diferentes trasfondos y visiones del mundo. Un sacerdote con una profunda fe en la justicia social, un joven guerrillero impulsado por el fervor revolucionario y un general del régimen cuya lealtad al poder lo convierte en símbolo de la opresión. A través de sus perspectivas, Reverte logra que el lector viva el sufrimiento, las contradicciones y los ideales de aquellos que, desde distintos frentes, experimentan el peso del autoritarismo y la lucha por la libertad. Este análisis aborda los diversos aspectos de la novela: su contexto literario, histórico y sociocultural, sus personajes profundamente construidos y su relevancia en el conflicto, los temas centrales y secundarios, los recursos estilísticos y la estructura narrativa. La obra de Reverte no es solo una representación de un momento histórico, sino una reflexión sobre la resistencia humana ante la opresión y la moralidad en tiempos de guerra. Finalmente, en el análisis de la conclusión y el diseño de la novela, reflexionaremos sobre cómo Venga a nosotros tu reino se convierte en una poderosa exploración de la dignidad y la ética en medio del caos, consolidándose como una obra significativa dentro de la literatura histórica latinoamericana y universal. Continuamos con un resumen detallado de Venga a nosotros tu reino. La novela comienza introduciendo a los lectores en la convulsa Nicaragua de los años 70, bajo la opresión de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. A través de las vivencias de personajes de diferentes orígenes y posiciones sociales, la trama se despliega en un país fracturado por la represión y los conflictos de poder. Reverte nos presenta un elenco diverso que incluye a revolucionarios, ciudadanos comunes, figuras del clero y miembros del gobierno dictatorial, todos atrapados en una nación marcada por la violencia y la desesperanza. Uno de los primeros personajes que conocemos es el padre Santiago Arruñada, un sacerdote católico que ha dedicado su vida a servir a la gente más necesitada. Santiago tiene profundas dudas sobre cómo actuar en medio de la tiranía. Aunque su fe le impulsa a ayudar a los desamparados, teme involucrarse abiertamente en actividades políticas, ya que cualquier oposición de Somoza podría ser castigada con dureza. Sin embargo, la creciente presión de su comunidad y las injusticias que presencia cada día lo empujan hacia una disyuntiva moral. Paralelamente, se presenta Rodrigo Montes, un joven apasionado y fervoroso militante sandinista que lucha por derrocar a Somoza. Rodrigo es el símbolo de la resistencia juvenil que quiere un cambio a toda costa. A lo largo de la novela, se le muestra en misiones de alto riesgo para sabotear operaciones del gobierno y reclutar más personas para la causa. Su historia personal, marcada por la pobreza y las pérdidas familiares a manos del régimen, lo motiva aún más a pelear hasta el final, aún a costa de su vida. A medida que la tensión aumenta en la nación, Reverte presenta a otro personaje clave, el general Ruiz de Castañeda, un funcionario leal al régimen que sirve como símbolo de la corrupción y la represión en la jerarquía militar de Somoza. Castañeda es un hombre calculador y manipulador, dedicado a su papel en la defensa de la dictadura y dispuesto a utilizar la violencia y la coerción para mantener su posición y controlar cualquier intento de rebelión.
Su narrativa revela los mecanismos de poder y las brutales tácticas de control que se emplean para llamar a los insurgentes y mantener a la población bajo el dominio de Somoza. En el desarrollo de la novela, estos personajes empiezan a entrelazarse de maneras complejas. Santiago, quien cada vez se involucra más en la vida de su comunidad y se acerca a los ideales de justicia social, entra en contacto con el grupo de guerrilleros al que pertenece Rodrigo. Este encuentro cambia para siempre el curso de su vida, pues Santiago se ve obligado a enfrentar sus miedos y cuestionarse si debe implicarse más activamente en la resistencia contra Somoza. Rodrigo, por su parte, encuentra en Santiago una figura de apoyo moral y espiritual que le ayuda a sobrellevar la dureza de su lucha diaria. A lo largo de esta relación, el padre Santiago se convierte en una especie de guía para los jóvenes revolucionarios, ofreciéndoles no solo ayuda espiritual, sino refugio y protección en situaciones peligrosas. Aunque sigue sin aprobar toda la violencia, entiende que la realidad a su alrededor exige acciones más audaces para lograr un cambio. Este dilema moral de Santiago refleja uno de los temas centrales de la novela, la confrontación entre la moralidad individual y las decisiones difíciles que impone la tiranía. La situación en el país se agrava y los actos de represión se intensifican, lo cual lleva a varios enfrentamientos cruentos entre las fuerzas sandinistas y las tropas de Somoza. En una misión fallida, Rodrigo y su grupo sufren una emboscada que deja varios heridos y detenidos. Rodrigo, herido y desesperado, logra llegar a la iglesia de Santiago, quien lo oculta y le presta los primeros auxilios. Este acto de compasión tiene graves consecuencias, pues el régimen toma nota de los vínculos de Santiago con la resistencia, poniendo al sacerdote bajo el escrutinio de las autoridades. Mientras tanto, el general Ruiz de Castañeda intensifica su persecución de cualquier sospechoso de apoyar la insurgencia, y también su papel se vuelve aún más agresivo. Como representante del poder autoritario, Castañeda ejemplifica la falta de remordimiento y la brutalidad, tomando decisiones que condenan la muerte a muchos insurgentes y simpatizantes. Sin embargo, se revela que también experimenta sus propios conflictos internos, atormentado por los sacrificios personales que ha hecho para mantenerse en la cúspide del poder. La novela culmina con un conflicto final en el que las fuerzas de Somoza lanzan una brutal ofensiva para eliminar a los insurgentes. Rodrigo, Santiago y otros personajes de la resistencia se enfrentan a un destino incierto, cada uno decidido a luchar hasta el último aliento en nombre de su libertad y dignidad. Santiago se ve obligado a confrontar las consecuencias de sus decisiones, ya que aceptar que aunque nunca haya deseado la violencia, en realidad no puede mantenerse al margen. El relato se cierra con un punto álgido de tensión, dejando al lector reflexionando sobre la inevitabilidad de la lucha y las pérdidas sufridas en el proceso de búsqueda de la justicia. Contexto literario, histórico y sociocultural. Contexto literario. Javier Reverte fue un autor español ampliamente reconocido por su trabajo como periodista, escritor y viajero, que se distinguió en particular por sus crónicas de viajes y novelas históricas. Venga a nosotros tu reino se inscribe en su tendencia a entrelazar la historia con la ficción y a explorar la naturaleza humana en contextos históricos de gran tensión. Su estilo accesible y narrativa lo convierten en un autor cercano al lector, usando la novela para narrar de manera profunda y vivida conflictos humanos y sociales. Contexto histórico y sociocultural. Esta novela histórica se ambienta en la Nicaragua de los años 70, durante el periodo convulso de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y el crecimiento de la guerrilla sandinista que buscaba derrocar al régimen. La Nicaragua de esta época enfrentaba una extrema desigualdad, represión política y pobreza.
y su situación era una de las más complejas de América Latina. Reverte explora cómo la represión y la violencia moldean la vida de individuos de diversas clases sociales, sumergiendo al lector en un mundo en el que las divisiones políticas y morales configuran la vida de los personajes y ofrecen una reflexión sobre el conflicto y la naturaleza del poder. Descripción detallada del libro. Venga a nosotros tu reino narra la historia de una Nicaragua desgarrada por la violencia y los conflictos de poder, centrándose en las vidas de personajes atrapados en los dilemas morales y las tragedias de la época. A través de una narrativa que mezcla la ficción con la realidad histórica, Reverte construye un relato sobre la resistencia, la injusticia y las contradicciones humanas en un país devastado por el autoritarismo. La trama se desarrolla a partir de las interacciones de los personajes, quienes, a través de sus propias experiencias y decisiones, reflejan los dilemas morales de la época de cambio. La historia también se adentra en las complejas relaciones entre quienes se ven obligados a luchar en bandos opuestos y aquellos atrapados entre la opresión y el deseo de libertad. Damos paso al tema central y a los temas secundarios. Tema central. El tema principal de la novela es la lucha contra la opresión y el dilema moral de la resistencia en una sociedad aislada por la tiranía y por la injusticia. Reverte explora la forma en que los sistemas autoritarios moldean y, a menudo, deforman a las personas que viven bajo ellos. Temas secundarios. El coste de la violencia. La novela incide en las consecuencias de la violencia política y su impacto en la humanidad y además en la dignidad de los personajes. La corrupción del poder. Reverte expone cómo el poder absoluto corrompe y distorsiona las relaciones humanas, mostrando de esta manera la fragilidad y la resiliencia de los individuos. El exilio y la nostalgia. A través de personajes desplazados y aislados, el autor explora el sentido de pertenencia, el exilio y la necesidad de la identidad en tiempos de conflicto. Argumento. La historia se sitúa en el contexto de la dictadura de Somoza, presentando a diversos personajes de distintas clases y orígenes, atrapados en la red de la represión y el deseo de cambio. La narrativa sigue los caminos de estos personajes, sus encuentros, sus ideales y también sus traiciones, y la manera en que sus vidas se ven afectadas por la tiranía. Algunos intentan resistir desde dentro del sistema, mientras que otros se rebelan de manera abierta, y otros simplemente intentan sobrevivir en un entorno hostil. Cada personaje refleja una faceta del conflicto social y moral de Nicaragua, y la narrativa fluye a través de sus perspectivas para construir una imagen del país en crisis. Al final, Reverte presenta un relato sin juicios simplistas, permitiendo que el lector reflexione sobre la complejidad y la tragedia del conflicto humano. Análisis de personajes. Padre Santiago Arruñada. Personalidad. Se trata de un sacerdote católico y su moral y fe lo colocan en un dilema constante entre sus creencias religiosas y su responsabilidad de apoyar la justicia. Se trata de un hombre idealista, comprometido con su fe, y representa la perspectiva de aquellos que, desde la religión, buscan aliviar el sufrimiento y contribuir al cambio. Características. Arruñada encarna el conflicto de aquellos atrapados entre su fe y el mundo secular en conflicto. Su bondad y compasión lo colocan en una postura difícil frente a la violencia y a la necesidad de resistir. Rodrigo Montes. Se trata de un guerrillero de la revolución sandinista, impulsado por el odio a la injusticia y el fervor revolucionario. Su carácter es impulsivo y también apasionado, con una valentía que raya en la temeridad. Rodrigo personifica la energía y la desesperación de quienes sienten que la única salida es la lucha armada. Características.
Su compromiso con la causa sandinista lo convierte en un símbolo de la juventud comprometida con el cambio y refleja los dilemas morales de aquellos que ven la violencia como una herramienta necesaria para obedecer justicia. General Ruiz de Castañeda. Se trata de un general, un alto funcionario del régimen de Somoza, una figura de poder que representa la corrupción y la crueldad de la dictadura, de personalidad calculadora y fría. Su motivación principal es la lealtad al régimen y el deseo de mantener su estatus y su autoridad ante cualquier costo. Características. Como antagonista, Ruiz de Castañeda muestra la indiferencia de la élite militar hacia el sufrimiento de la población. Su carácter pragmático y su disposición para ejercer violencia sin escrúpulos personifican el poder y absoluto de la deshumanización del ser humano. Recursos estilísticos y lenguaje. Javier Reverte emplea una prosa detallada y envolvente, caracterizada por descripciones evocadoras y una narrativa que entrelaza elementos poéticos y realistas. Los recursos más importantes son los siguientes. Ironía y crítica social. La novela emplea una sutil ironía para señalar las contradicciones de quienes ostentan el poder. Descripciones sensoriales. Las imágenes visuales y los detalles sensoriales dan vida a la ambientación y sumergen al lector en el calor y también en la tensión de la Nicaragua bajo la represión. Dialogismo y puntos de vista múltiples. Reverte alterna entre las voces de varios personajes para ofrecer una visión caleidoscópica del conflicto, permitiendo de esta manera que el lector vea el contexto desde diferentes ángulos y también desde diferentes clases sociales. El lenguaje es preciso y directo, con momentos de alta tensión narrativa, adecuado para comunicar tanto el dramatismo como la crudeza de las circunstancias. La elección de palabras, combinada con un tono a menudo introspectivo, otorga profundidad a las motivaciones y dilemas morales de cada uno de los personajes. Público recomendado. Esta novela es adecuada para lectores adultos interesados en la historia de América Latina, especialmente aquellos que buscan comprender los efectos de la opresión y la resistencia. Debido a su contenido histórico y los temas profundos sobre el poder y la moralidad, la novela resulta especialmente relevante para estudiantes de literatura, historia y ciencias sociales. Tiempo y espacio. Tiempo. La historia transcurre en los años 70, en el contexto de la dictadura de Somoza en Nicaragua, un periodo clave de violencia y cambio en el país. Espacio. Esta novela se sitúa en diversas localizaciones de Nicaragua, desde la capital hasta las zonas rurales que reflejan los distintos estratos sociales y los efectos del conflicto en todo el país. Llegó el momento de continuar con la estructura de esta obra. Estructura externa. Esta obra está dividida en capítulos que exploran los diferentes puntos de vista de los personajes. La novela sigue un desarrollo lineal con saltos ocasionales que profundizan en el pasado de algunos protagonistas. Estructura interna. La novela se organiza alrededor de las interacciones y conflictos de los personajes, permitiendo de esta manera que la historia avance tanto a través de la acción como de los conflictos internos y diálogos. Cada capítulo se enfoca en un personaje o situación, lo cual crea una estructura narrativa rica y multifacética. Conclusión y opinión personal. Venga a nosotros tu reino es una novela compleja y emocionalmente intensa que ofrece una visión profunda de las contradicciones humanas en tiempos de conflicto y tiranía. Javier Reverte captura con gran habilidad la tensión de una Nicaragua en crisis, utilizando personajes que representan los ideales y sufrimientos de una sociedad fragmentada. La obra no es solo una narración de hechos históricos, sino también una reflexión sobre la lucha moral y la naturaleza humana cuando se enfrenta a la opresión. Opinión personal. La novela de Reverte es una lectura fascinante y enriquecedora que desafía al lector a examinar sus propias convicciones morales y a empatizar con los personajes que, aunque imaginarios,
son representativos de las realidades que aún persisten en muchos lugares del mundo. La habilidad del autor para construir un mundo tan vivido y moralmente complejo convierte a Venga a nosotros tu reino en una obra esencial de la literatura latinoamericana, recordándonos las consecuencias del poder desmedido y la importancia de la resistencia frente a la injusticia. Epílogo o reflexión final. El epílogo de la novela deja abiertas varias preguntas sobre el destino final de los personajes y el futuro del país. Reverte no ofrece un cierre absoluto, sino que permite que el lector reflexione sobre las complejidades de la vida en un régimen autoritario y la lucha interna de cada individuo para encontrar un propósito y sentido en medio de la violencia y de la opresión.